Bueno, muchísimas gracias, don Paco Linares. Y me complace mucho tener a mi lado a una persona pues a la que admiro y a la que muchos de ustedes admiran, que es don José María Marco. Muy buenos días, don José María. Muy buenos días, don Luis. Bueno, don José María Marco, autor de tantos excelentes libros, pues acaba de sacar otro libro excelente. Después de la Nación, la democracia española de 1978, donde aborda pues lo que es quizá pues una situación anómala de nuestro país, que es que tenemos una democracia sin nación, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la hipótesis que se desarrolla en el libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una democracia sin nación? Bueno, la nación no ha desaparecido, seguimos viendo en España, es que hay mucha gente que parece que se lo toma muy literalmente el asunto, ¿no? De lo que se trata es de ver si una hipótesis que consistía en pensar que los constituyentes y una parte muy importante de la sociedad española, y sin duda alguna sus élites, pensaron en el 78, es decir, el proceso de transición y en el proceso constituyente, construir una democracia poniendo entre paréntesis, prescindiendo del término, de la idea, del hecho nacional. Esa es la idea de fondo del libro. Con el fin de sustituirlo por subhechos nacionales. Bueno, eso vendría después, claro. Eso es lo que me parece que no estaba del todo previsto en el asunto. O no, por en la mente de algunos sí que estaba. En la mente de algunos sí, pero por parte de todos quizá no estaba, ¿no? Creo que el término nacional, el término nación y nacional estaba muy relacionado con el régimen, con la dictadura. No es una cuestión solo española, es una cuestión general. Es decir, los años 70 yo creo que ven el surgimiento de una nueva forma de entender el mundo, una gran revolución de fondo, la secularización, la autoridad familiar, hay muchas cosas que cambian muy profundamente. Entre ellas estaba la nación. En nuestro país lo que pasa es que la cosa va a toda velocidad y precisamente muy deprisa, porque primero hay que construir un nuevo régimen, un nuevo Estado, y luego tiene la carga a la nación del peso ideológico de la dictadura, del recuerdo de la dictadura. Pero esa carga no la tenían también los portugueses y los griegos, que también hacen el tránsito de la dictadura a la democracia más o menos al mismo tiempo. Yo creo que no tanto. No tanto. Es decir, la Guerra Civil Española marca un momento de confrontación entre algunas ideas fundamentales de España, ¿no? Y una de ellas es la que representó el régimen de Franco, yo creo que hasta los años 60, después ya no, después del régimen de Franco también pierde eso, que es un poco el nacionalcatolicismo, ¿no? Vamos a decirlo un poco brutalmente, ¿no? Pero es esa idea de que España es esencialmente católica y a partir de ahí se debe fundamentar un régimen político adecuado a ese sustrato cultural, civilizacional, larguísimo, ¿no? Y entonces el régimen de Franco es particularmente serio, ¿no? En cuanto a ese planteamiento. Y en ese sentido me parece que hay una diferencia entre la dictadura española y las dictaduras de los demás países, ¿no? Que no tienen ese enorme peso ideológico trascendental, ¿no? Total, que hacemos una constitución donde pues algunos pretendían ignorar, bypassear o destruir la nación como concepto por sus intereses nacionalistas periféricos, y luego otros pues dejan también hacer porque consideran que el concepto nación española está amarrado al franquismo, y los que más o menos podían defender la nación como fundamento de la propia Constitución pues tampoco saben plantar cara, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es una nación? Sé que lo plantea usted en el libro. ¿Qué es una nación y qué no lo es? O sea. Bueno, una nación en el sentido clásico es un territorio con fronteras, porque si no la nación no es capaz de comprenderse a sí misma, ¿no? Que es muy importante el concepto de frontera, no es un accidente. Un pueblo, es decir, un conjunto de personas, ¿no? Más o menos grande, pero que tiene conciencia de sí mismo, de su historia, de que tiene un porvenir unido, y un Estado que representa la nación y representa su soberanía, es decir, la capacidad de gobernarse a sí mismo. Yo creo que con esos tres elementos, más una cosa muy discutida, pero que a mí me parece evidente, que es una serie de elementos culturales, ¿no? Que han ido formando tradicionalmente esa unidad, en la cual todos se reconocen o todos nos reconocemos más o menos, pero que conforman un conjunto de predisposiciones sentimentales, estéticas, de costumbres, ¿no? que compartimos con los demás. Entonces ese conjunto es la nación.
Frente a eso, pues resulta que tenemos en estos momentos una clase política, una parte de la cual no cree para nada en la nación española, pero Sí. curiosamente sí cree en las naciones periféricas. De hecho, tenemos a algún socialista ilustre que ha llegado a decir que en España había 8 naciones, y cuando le preguntaron, ¿pero cuáles son? Tampoco se atrevió a decir cuáles. No, claro, es que Lo menciona usted en su libro. Sí, sí, es que eso es muy gracioso. Me parece que era Iceta, ¿no? El responsable de aquella declaración tan divertida y tan entretenida. Sí, no, claro, lo que parece que no se dieron cuenta algunos, otros sí que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, particularmente los nacionalistas, era que al sustraer el término de nación, al dejar de ponerla encima de la mesa, al quitarle su vigencia, al dejar de cultivarlo, ¿no? Al dejar de promocionarlo ante los niños en las escuelas, ante la opinión pública, se estaba retirando aquello que nos une a todos. Y al retirar aquello que nos une, surgen como al retirar se crea un terreno muy propicio al surgimiento de nacionalismos, precisamente. Es que se retira la nación para evitar el nacionalismo español, y se crea un territorio en el que lo que van a surgir son nacionalismos no españoles, vasco y catalán, y luego los subnacionalismos gallego, las identidades regionales que más o menos van avanzando hasta ahora, ¿no? Bueno, próximamente se unirá al elenco Extremadura con el claro, extremeño, ¿no? Claro, bueno, es extraordinario el empeño de las élites españolas por no fomentar lo común, ¿no? Y fomentar la pequeña diferencia, ¿no? Es extraordinario. Y cuanto más pequeña, cuanto más mínima, cuanto más arcaica y cuanto más inútil es, mejor, ¿no? Yo creo que alguien debería hacer un monumento que fuera una boina inmensa y debajo pusiera a la clase política española, ¿no? Sí, no, estaría muy bien, es una buena idea. Pues hagámoslo. Vale. Pero en estos momentos yo creo que se está produciendo, o es mi sensación, una reacción de la nación frente a ese intento de anularla que una parte de la clase política española inició con la transición del 78. ¿Usted ve signos de esperanza? Sí. Los veo menos en la política, tengo que decir, porque claro, los dos grandes partidos que siguen siendo el PP y el PSOE siguen en la mecánica de la posnacionalidad, ¿no? Y en cualquier caso metidos en cosas como el constitucionalismo, esas cosas, pero en la sociedad española, igual que en el resto de las sociedades occidentales, porque esta crisis es general de las sociedades occidentales, no solo española, es Estados Unidos, Francia, cada uno tiene su particularidad, ¿no? La nuestra es que se llega muy rápidamente al final del proceso, ¿no? Y se crean pequeños territorios nacionalistas dentro de lo que hasta entonces había sido la nación. Pero en España, quizá por la velocidad a la que hemos hecho el experimento y lo intenso que ha sido, yo creo que sí que se están dando elementos. Yo creo que me parece incluso que se podría afirmar que estamos al final del ciclo de la posnacionalidad. Es decir, estoy de acuerdo, sí. Que hay elementos que permiten comprender que la gente no puede seguir viviendo en una situación tan confusa, ¿no? Como la que impone una comunidad política en la cual lo que nos une a todos ha sido retirado, ¿no? Entonces es ahí donde me parece que están nuevos partidos políticos, está Vox, por ejemplo, pero también está la gente joven que manifiesta una actitud nueva ante la realidad, ¿no? Una actitud al mismo tiempo poco confiada, no vamos a llamarlo así, o escéptica, ¿no? Ante un sistema político en el que no cree mucho, pero al mismo tiempo expectante, ¿no? Y que pregunta las cosas fundamentales, las cosas esenciales. Entonces yo creo que ahí hay un cambio notable y muy importante. Yo estoy de acuerdo completamente con que el ciclo se ha cerrado, la juventud viene empujando con un sentimiento nacional. Yo creo que se abre cada vez un paso más ese concepto básico de que es que la nación precisamente es lo que protege al de abajo frente al poderoso, a quien las naciones le importan un pepino, porque mañana coge, se lleva su gran empresa china y se fuma 2 puros, ¿no? Claro. Yo creo que todo eso está poco a poco avanzando y sobre todo lo noto en el tema simbólico. Durante años hemos estado diciendo, pero que la gente saque sus banderas al balcón, al menos el día de la fiesta nacional. Oiga, pues ya hay muchísimos balcones de España donde la bandera salió en 2017
y donde no se ha quitado ya y sigue permanentemente expuesta, y se ha normalizado la bandera en los balcones como símbolo, ¿no? Entonces, esa victoria simbólica es siempre la que precede a la victoria intelectual, y yo creo que ahí hemos ganado ya. Pero... Sí, yo creo que también que sí. Tuve algunas dudas después del 17, del intento de independencia de Cataluña, porque la gran manifestación aquella del 8 de octubre fue, ¿no?, en Barcelona, con el despliegue de las banderas españolas tan monumental, que hablaba de una necesidad, ¿no?, de una expectativa, ¿no?, de que por fin se hablara de la nación. Resultó un poco defraudada, ¿no?, por quienes estaban en la tribuna, y luego también por las fuerzas políticas. El inefable, ¿no?, Borrell. Sí, el inefable Borrell, y también y otras personas, sí, que no les gusta la idea de la nación, que no les interesa, que la dejan apartada, quieren seguir en la tradición esta posnacional. Pero aún así yo creo que efectivamente a partir de ahí la guerra de los símbolos está, vamos a llamarlo así, ¿no?, está ganada, ¿no? Los símbolos se han normalizado en la sociedad española, y eso era importantísimo. Habíamos visto cosas tan excepcionales como que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en vez de banderas españolas hubiera manos blancas, que era demencial, literalmente demencial, respetando las buenas intenciones de las personas que se manifestaban, por supuesto, pero era demencial. Es decir, yo España, respeto las buenas intenciones de las personas que se manifestaban. No respeto las buenas intenciones de quienes idearon aquella campaña. Eso es otra historia, sí, efectivamente. Bueno, después de la nación, la democracia española de 1978, de don José María Marco, de la editorial Ciudadela, un libro escrito, pues como nos escribe don José María Marco, de manera amena, profunda a la vez. Y bueno, pues que escribe usted, que es una maravilla, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Yo de mayor quiero escribir como don José María Marco, que hace a la vez pensamientos profundos y bien explicados. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo lo va a presentar usted? Si es que va a haber presentación oficial. Mañana. Pues dé los datos para que la gente vaya. En Pie en Pared. Mañana en la asociación Pie en Pared. Es el Marqués de Cubas 23, ahí al lado de la carrera de San Jerónimo, al lado del Congreso. Es decir, estamos al lado de la élite más poco proclive a lo nacional, a las 7 de la tarde. Con Girauta, con Juan Carlos Girauta. Con Juan Carlos Girauta, mañana a las 7 de la tarde en la asociación Pie en Pared, calle Marqués de Cubas 23. Eso es, efectivamente. Todos los amigos que nos están escuchando están invitados, faltaría más. Bueno, pues nada, ya saben dónde pueden ir a escuchar mañana a don Juan Carlos Girauta y sobre todo al autor, don José María Marco. Muchísimas gracias, don José María. Muchas gracias a usted, don Luis. Bueno, hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a despedir del programa.